Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en nuestro afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda y además los invita a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir a través de Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook Por Escrito MX, en X, @Por Escrito _. También pueden seguirnos a través del canal de YouTube o a través del canal de Spotify Por Escrito. Todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Hoy Cecilia viene de Grinch. Ay, vengo súper enojada. ¿Y el Grinch es un arquetipo? Sí que lo es. ¿O un estereotipo? Hoy. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿es un cliché? Ay. Ay. ¿Cuál es el pretexto del día de hoy? Hoy vamos a hablar de los arquetipos en la literatura, Juan Carlos. Y así es una pregunta muy pertinente al darle la bienvenida al programa. ¿Qué es un cliché? ¿Qué es un arquetipo? ¿Qué es un estereotipo? ¿Qué es un lugar común? Todas estas como elementos nos hacen llevar a pensar en la originalidad, en el modelo primario de una cosa, que eso es el arquetipo. O sea, ¿cuál fue esta idea primigenia que después se ha repetido ad infinitum, tanto que puede llegar a ser lo peor? O sea, del arquetipo al lugar común, del arquetipo a lo que ya está, como se dice en un lenguaje coloquial, ya choteado, ya dejó de ser original, perdió su naturaleza de originalidad. Y hoy vamos a hablar de los arquetipos en la literatura. Bien, a ver, es una delgada línea, ¿eh? No es fácil y no necesariamente... Tengo la hipótesis de que nosotros podemos encontrar dos personajes en la literatura que se puedan parecer. Y probablemente nos vamos a quedar en el corazón con aquel que leímos primero o conocimos antes. Claro. Y a lo mejor en un análisis riguroso, literario, primigenio, encontramos que pues es otro el molde, ¿no? Al final la literatura se va construyendo sobre la literatura, aunque el potencial sigue siendo enorme. Y creo que se pueden seguir construyendo arquetipos. Al final... A ver, voy a decir algo que ahorita me vino a la mente. Hay un personaje de Marvel que se llama Madame Web o algo así, como un superhéroe, que no podría existir cuando empezaron los superhéroes, porque pues, no hay manera. Entonces se siguen construyendo. Algunos personajes también hay que saberlo ver. Sí son unas copias, malas copias o lugares comunes de otros personajes anteriores. Pero es la manera en la que la literatura se va construyendo. Y el arquetipo... Es que también el arquetipo puede ser como el resultado, no tanto el molde original, sino el molde que ha quedado de todo lo que se ha formado a partir de un personaje con esas características. Y eso que tú dices es muy pertinente, Juan Carlos, porque piensa en la Cenicienta. Creo que la Cenicienta, igual que Ulises, son los arquetipos así como sine qua non. ¿Cuántas novelas sean y fotonovelas, novelas, telenovelas alrededor del arquetipo de la Cenicienta? Esta mujer que está en desgracia, que es a lo mejor pobre y se enamora del rico y luego viven felices para siempre. ¿Cuántas historias has oído y has visto y has leído alrededor de este arquetipo? Y además son medio... Bueno, es cuestión de opiniones, pues ¿no? Sí. Pero para mí son a veces chocantes. Pues estaba recordando una película que se llama... Ay, se me fue. Pero es una película que acaba los dos viejitos que se reencuentran y se mueren al mismo tiempo y me parece tan melosa y cursi. Exacto. Pues, no. Pero sí, ahí es donde está el cliché, ahí es donde está el estereotipo, ahí es donde está toda esta situación. Pero creo que es un gran pretexto literario hasta para comprender mejor la literatura, ¿no? Por supuesto. ¿Cuáles son esos moldes? A ver, vamos muy a lo general. El molde del héroe, sí, claro. El molde del villano,
el molde del amigo fiel, ¿no? Ajá. El molde del rey o del papá o de la mamá, y de manera muy genérica. Pero ya de manera más concreta podemos ir, y espero en conversaciones, vamos a ponernos a discutir, a ver qué nos viene a la mente en el momento. Le voy a proponer un ejercicio a Ceci sobre eso, de cuál es el arquetipo, por ejemplo, vamos a empezar con del sabio. Ay, Y entonces cuando claro. nosotros pensamos en el sabio, ¿a ti quién te viene a la mente? Híjole, te iba a decir, me viene a la mente un mago, me viene Merlín. Te viene Merlín. Me viene Merlín, porque Merlín es un mago viejo y sabio. Que además puede salir, estaba yo pensando, es que Merlín es más bien un druida, pero bueno, esa magia atribuida a Sí. la sabiduría que tiene el personaje específicamente para saber conducir a sus amigos, a sus aliados, hacia una buena salida. Y ahí, por ejemplo, tenemos a dos muy interesantes. Gandalf, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Ujú. más allá de la magia que pueda tener, que es un poquito relativa a mi entender, es más el sabio que guía a la comunidad del anillo para completar la misión. ¿Y en quién otro puedes pensar? Watson, que siempre está dirigiendo a Sherlock Holmes, que lo está regresando a la parte de la objetividad, en fin. Watson es un personaje que si lo analizas bien, es un sabio, que está ahí para que no se vuele Sherlock Holmes. En el original, el Watson es además un caballero. Ujú. He visto representaciones más contemporáneas que buscan hacer justicia al mundo contemporáneo, donde Watson, por ejemplo, es mujer. Ah, Y aquí claro. es donde empiezan estos arrebatos de si eso se vale, si se estereotipa, si conserva o no conserva la esencia de ese sabio compañero de ese Sherlock Holmes. Claro. Habrá algún momento probablemente en que Sherlock Holmes también termine siendo mujer. ¿En quién más pensamos? Yo pienso en Yoda. Ah, claro, Yoda, Yo pienso por en Yoda, supuesto. que es muy curioso, es el filósofo, porque todo el tiempo está haciendo preguntas y su manera diferente de hablar lleva a la gente a pensar. No solo al personaje, a uno mismo, porque uno está bien extrañado de cómo está haciendo las preguntas Yoda. ¿Qué otro se te ocurre? Qué tramposo, porque eres el filósofo. Entonces, ¿en quién tengo que pensar? En ese filósofo que piensa a través del tiempo. ¿Quién es? ¿A quién lo consume la idea del tiempo? No, bueno, a muchos nos consume la idea. Pero a ver, vas a ver quién. Momo es muy sabia. Momo es un arquetipo de sabio que Michael Ende movió de una manera muy, muy astuta, porque el sabio generalmente es viejo, generalmente es hombre, generalmente conoce los secretos de la naturaleza, etcétera, pero Momo es una niña muy sabia. Mafalda es una niña sabia. ¿Y quién crees también? Algunos de los personajes de Snoopy de repente son muy sabios. Charlie Brown tiene notas de repente muy sabias, aunque tal vez a él no se le pueda concebir como tal, pero bueno, de repente sí, estos arquetipos, bueno, también piensa en las princesas. Las princesas es el arquetipo también sine qua non, que llega a ser estereotipo, ¿estás de acuerdo? Sí, no, de acuerdo, que llegan a ser estereotipos. Más bien, aquí la gran pregunta, y es quizá una pregunta que yo me he hecho y he tratado de hacer ejercicios. ¿Es posible cambiar un estereotipo desde la literatura misma? Si adaptas el arquetipo, tal vez sí. Esto que decías, que entonces Watson sea mujer, se vale, yo creo que se vale darle esta vuelta de tuerca, se vale darle este giro. Claro que cuando ya lo estereotipas, pues ya estás como cayendo en el lugar común. Sí, y es ahí donde hay que evitarlo. También el lugar común llegó a ser original en su momento, Sin eso duda, también hay claro. que decirlo. Y En funciona poesía, porque por fue ejemplo, bueno. pensar en Petrarca como el gran poeta que hablaba de los cabellos dorados como la miel. Ahora es un lugar común, pero en su momento era Muy completamente lindo, claro. original, ¿no? Uh-huh. Los arquetipos permiten a los escritores explorar aspectos universales de la condición humana. Y por eso el arquetipo es un pretexto literario. Vamos a la siguiente sección. La Biblioteca Redonda.
los voy a invitar en esta biblioteca circular a platicar un poquito sobre la ironía del héroe. ¿De dónde vienen los héroes? Bueno, creo que el arquetipo de héroe nos llega desde la antigüedad griega, pero hay cierta ironía en la construcción de estos héroes que han sido, pues, no sé, recordados y elogiados por sus hazañas y celebrados a lo largo de los siglos. Creo que detrás de esta aparente grandeza y de toda la valentía que se teje esta acción de los héroes en la trama para hacerla avanzar, y estos personajes legendarios, hay diferentes maneras de irlos manifestando. Es decir, no es el mismo héroe Aquiles que París, ¿verdad? Y pensemos en la ironía de Edipo. Edipo, este héroe tan famoso que se saca los ojos, y su gran afán es escapar del destino de matar a su padre y casarse con su madre. ¿Y qué creen? Termina cumpliendo todas sus profecías de manera casi inadvertida. La ironía radica en el hecho de que los esfuerzos por evitar su destino solo lo llevaron a hacer justamente lo contrario, a que realizara, demostrando la inevitabilidad del destino en la vida de los héroes griegos. Pero también pensemos nuevamente en Aquiles, que convoca a la furia al iniciar la Ilíada, el enorme y formidable guerrero, y a pesar de su inigualable destreza como guerrero y en el combate, Aquiles tiene una gran vulnerabilidad, y es su talón. El único punto débil es lo que lo lleva a morir, porque tiene tal puntería esa flecha que destruye toda la fortaleza, llegando a picar justamente en ese pedacito pequeñito en donde él tenía una debilidad. ¿Y qué tal Heracles, que fue conocido por todas sus hazañas, por su fuerza sobrehumana? También cae en la ironía. ¿Por qué? Porque está buscando la inmortalidad. A pesar de sus numerosos logros, su destino está marcado por una muerte trágica que es causada por el veneno de una túnica. La ironía reside en el hecho de que, a pesar de sus esfuerzos por alcanzar la inmortalidad, Heracles va a encontrar la perdición. ¿Dónde? Pues en su propia búsqueda. Y Ulises, el astutísimo héroe de la Odisea, que es el arquetipo de la inteligencia, también experimenta la ironía de su larga travesía en su regreso a casa, a su amadísima isla de Ítaca. Y a pesar de su ingenio, y a pesar de su astucia, y a pesar de su guapura, se encuentra constantemente enfrentado con obstáculos que no le permiten llegar a su destino y que ponen a prueba su resistencia y su determinación. Esta ironía la resalta la naturaleza impredecible del destino y la fragilidad, sobre todo, de la condición humana. A pesar de todos los atributos que tiene Ulises, y de ser considerado pues el arquetipo como del héroe, Perseo, este valiente que derrotó a la gorgona Medusa y salvó a Andrómeda, también enfrenta su ironía en la búsqueda por conquistar a la princesa Danae. A pesar de sus habilidades y sus logros, se encuentra incapaz de evitar su destino trágico, lo que lo va a llevar, pues sí, a un final lamentable. ¿Y qué tal Teseo? Este héroe ateniense que logra derrotar a Minotauro y que libera a Atenas del tributo humano, a pesar de todas sus grandes proezas, a pesar de que logró seguir el hilo de Ariadna, Teseo sucumbe a la ironía de su destino cuando abandona a la propia Ariadna en la isla de Naxos, traicionando así la promesa que le había hecho. Esta ironía resalta pues la complejidad moral de los héroes y la fragilidad de sus virtudes. Y finalmente no quiero dejar de mencionar a Prometeo, este titán que roba el fuego para entregárselo a los humanos. A pesar de su generosidad y la compasión que tuvo hacia los mortales, Prometeo es castigado por Zeus y condenado a sufrir un tormento eterno, lo que resalta esta paradoja de su sacrificio por el bien a la humanidad.
Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, mi Se querida van a Ceci. poner buenas. ¿Cómo te gustaría hacer la conversación estereotipada y melosa del cliché? No es cierto. Mejor vámonos al arquetipo. Vamos al arquetipo. Creo que hay muchos arquetipos y a veces parece como un, ¿cómo te diré? Como un elemento muy académico, etcétera. Pero estoy segura de que todos los que nos escuchan saben lo que es el arquetipo. Y si no lo pueden definir como tal, lo van a poder identificar. Por ejemplo, pensemos en el héroe. ¿A ti a quién te viene a la cabeza cuando piensas en el héroe? Ay, vas a decir que soy un poco sofisticado, pero me gusta Héctor. Ay, bueno. Héctor en la Ilíada y, a ver, a su manera también París. París, sí, a mí Pero también me pienso parece. mucho en los cantares de Gesta y pienso en Roldán, pienso en Claro. Beowulf, pienso en Rodrigo el Díaz de Cid, Vivar, claro. pienso en, por supuesto, el príncipe Igor. Yo sabía que ibas a hablar de él. Esos son mis héroes de la literatura favoritos, son en los que pienso cuando pienso en héroes. Sí, además, Juan Carlos hace de Igor un gran panegírico, porque Igor es este héroe que va a dar la batalla con gran valentía, aunque sabe que no va a poder ganar. Eso me parece glorioso. Eso sí se sale del arquetipo, porque el héroe va convencido de que va a ganar. Pero fíjate cómo se construye, porque cuando digo París sabe que va a perder, y aunque También. él no va a morir, porque no va a morir, No Héctor va a pelear finalmente por él, sí enfrenta la imposibilidad del triunfo, y ahí me parece que hay un heroísmo, claro, mucho más consagrado en Igor, pero también han pasado casi 1500 años desde entonces, ¿no? ¿Y qué me dices del rebelde? Ay, bueno, el rebelde por antonomasia, A ver. ay, Prometeo. Claro. Uy, Prometeo. por supuesto. Prometeo es el gran rebelde, pero también estoy pensando, por ejemplo, más contemporáneo, este Ujú. personaje de superhéroe que se llama Rothschild, Ok, cuéntame. en Watchmen. Eh, Todos los superhéroes se pusieron de acuerdo para hacer un atentado, digamos, y él es el único que se opone y termina desapareciendo y extinguiéndose, al menos en la película, Ujú. por tener sus principios, y ahí hay una heroicidad brutal. Me gusta Dorothy, Ay, que ya habíamos claro. discutido también como una heroína, y pues el rebelde es un extraordinario personaje. A mí me gusta porque además me gustan los rebeldes, me caen bien, me gustan los que cuestionan el sistema. Y piensan que lo pueden arreglar. Pues sí. Piensan que lo Y están pueden dispuestos a dar la vida por eso, ¿eh? O sea, pienso, por ejemplo, que un gran creador de personajes rebeldes es Orwell. Sí, Piensa, por ejemplo, en esta rebelión en la granja, cómo casi todos los personajes, con independencia de si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta rebelión, pues todos son rebeldes. y en las películas, pues Katniss Everdeen, También, Juegos del claro. Hambre. Estoy pensando de Evgeny Zamyatin, una novela que se llama Nosotros, que es una distopía, donde ahí está. Me quedé pensando si habría alguna diferencia entre el rebelde y el desobediente. Y sí la hay. Me parece que ahí quizá la causa de la rebeldía, que es acción, porque el desobediente no necesariamente lleva una acción positiva. Claro. Pero bueno, te saltaste la del mago, pero creo que es importante la del A ver, mago. volvamos al mago. Volvamos al mago porque te saltaste a Dumbledore. Ay, bueno, y al propio Harry Potter, este maguito que nos regresó este hábito de la lectura. El día de ayer estaba discutiendo con una serie de lectores y me decían, no, es que lo que pasa es que J.K. Rowling no es tan buena escritora, ni me la toquen. Ella le devolvió a la humanidad la magia de la lectura, entonces su maguito y todos los maguitos alrededor, Hermione es una maga. sí. Y es que aquí me quedé pensando cuando estaba pues construyendo a ver cómo hacer este programa. Ajá. Normalmente la magia femenina se traduce en bruja. Ah, sí, Y este es un estereotipo y un arquetipo que podríamos modificar. claro. En literatura y en cine, Hermione es un muy bonito ejemplo de cómo pueden cambiar las cosas. Claro que hay brujos que son magos malos, pero qué interesante la construcción histórica de un arquetipo como el de la maga o el de la bruja. ¿Cómo se llama el director de Slytherin? El mago malo. ¿Es Sirius Black? No, es no, Snape. No sé.
me fue. Se me fue a mí también. Pero bueno, ahí tienes también, ¿no? Él es sabio Sí. y a veces puede parecer malo, pero hace cosas buenas. Es un personaje muy redondo. Y el bufón es un gran personaje, Juan Carlos. Todos los bufones que aparecen en las obras de Shakespeare, por ejemplo, son estos que te van a hacer reír, pero que al mismo tiempo te están cuestionando y que por otro lado le están jalando los bigotes al tigre, porque Sí, claro. a veces se acercan tanto que pueden, o sea, que están disfrazando la burla al propio monarca o a su propio mecenas, en fin. ¿La máscara de la muerte roja sería bufonesca o no necesariamente? Ay, no lo sé. Pero bueno, tenemos también el personaje del juglar, el trovador, como, si no bufón, saltimbanquis, que estoy pensando más en algún otro de la literatura. Me viene Pagliacci en la ópera. Ay, sí, claro. Estoy pensando, no es una construcción tan sencilla. Tengo en la cabeza la portada de un libro que se llama Isaac Asimov antes de la Edad de Oro, donde aparece un bufón en la portada, pero es como un bufón medio macabro. Y juega esa doble función, porque es como el misterio, el chisme, el consejero, pero al mismo tiempo el que puede cambiar los rumbos a partir de lo que dice. Y mira cómo Stephen King es muy inteligente y es un gran narrador. Ya dije que no me gusta cómo termina sus novelas, pero es un gran narrador en el momento en el que mueve el estereotipo, en el que mueve al payaso, lo convierte en algo de terror, sabiendo que hay mucha gente a la que le da miedo el payaso, pero entonces mueve el arquetipo del bufón y lo convierte en algo diferente. No, y el arquetipo del payaso. Y como dices, ahí hay como ese doble juego, esa ambivalencia, el que te hace reír y el que te puede sacar de quicio, ¿no? Yo sí conozco mucha gente que no le gustan los payasos. No, les da muchísimo miedo. Sí, no sé por qué se lo saltó, pero a ver, le voy a hacer la pregunta. Dígame. ¿Qué son Don Juan y Casanova? Ay, son amantes. Son amantes. ¿Qué otro amante recuerdas en la literatura? Bueno, déjame decirte primero, a Don Juan no me gusta el de Tirso de Molina. Me gusta Don Juan que al final de sus días llega a decir, ok, pero Dios mío, perdóname, y entonces es redimido. ¿Qué versión de Don Juan tienes? Pues la de... No, en la es que sí hay varias versiones de Don Juan, ¿eh? Tirso La de versión Molina de Gluck, lo hace malo. La de Gluck acaba por no arrepentirse, y eso es lo que es impresionante. Es el amante que no se arrepiente y que pero se va al Zorrilla infierno. sí le da el perdón. Qué interesante. Zorrilla sí le da el perdón. Entonces, a ver, ¿en quién más pienso? Pues en Calixto y Melibea, ¿no? Sí, claro. O pienso La también Celestina. en Bronsky, de Ana Karenina, este amante sine qua non que también, pobre, porque se tiene que tragar todos los berrinches de Ana, que uno pensaría que cuando está con Bronsky ella es linda y todo es miel sobre hojuelas y hay que conocer la naturaleza humana, ¿no? Recientemente ya Ceci conoce, y para los que no conozcan, hay una novela poco conocida que se llama Sulamita. Sulamita es la amante. Claro. Un amante, es terrible esa novela, pero es, digamos, la amante. Y creo que hay muchos personajes así. Me quedé pensando si en Otelo hay amante o no hay amante, porque creo que todo fue en realidad una ficción. Lo que pasa es que es una intriga de Yago, Sí. no existe. No, o sea, Desdémona no lo está engañando con nadie. Pero pienso, por ejemplo, bueno, amantes, te digo, no sé, estas traiciones también de Madame Bovary, estos 3 amantes con los que ella engaña al doctor Bovary y ella es el arquetipo también del amante. Ellos sí son arquetipos. La insatisfacción de no sentirse deseado. Estoy pensando en la insoportable levedad del ser. También, claro. Hablando de amantes. Claro. Y es que además la figura del amante está muy, como muy explotada. Es este arquetipo como el de la princesa también, ¿no? Y entonces el amante que está en el príncipe azul, que es el amante al que todos aspiran, o el que está yéndose por la izquierda porque está entrando en una situación como
de travesura o ilícita o prohibida o no moral, en fin, ¿no? Ahora que decías príncipe azul, yo creo que en ese azul está el estereotipo, También, claro. claramente, porque el príncipe pues, sería otra cosa. Sí. Pensando en Maquiavelo, pasando por el Principito, llegar al príncipe azul, son tres cosas completamente distintas. ¿Qué me dices del hombre común y corriente, del hombre de a pie? Ay, mira, ¿Quién te viene a la mente? es que me viene Sancho. Me viene Sancho, este hombre porque el hombre de a pie podríamos pensarlo como un simple, ¿no? Pero no, el hombre de a pie como Sancho tiene una filosofía, porque dentro de la sabiduría del pueblo hay como una riqueza enorme de puntos de vista, de dichos, de versitos por ahí, en fin, ¿no? Creo que es por eso el hombre de a pie es algo tan importante. Yo pienso mucho en literatura rusa. Claro. A mí me viene mucho personajes de Gogol, por ejemplo, en El Capote. Ajá. Es gente de la burocracia, son empleados del gobierno, Sí. gente gris. Pienso en Kafka. Claro. Joseph K., el del Proceso, es un personaje que no sabe ni siquiera por qué lo están procesando. Claro. Y es un personaje absolutamente como cualquier otro. Puedo pensar en el doble de Dostoyevsky también, Ajá. un funcionario público. Sí. Normalmente los rusos usan al funcionario público para hablar de Lo el gris. hombre de a pie, que no tiene ninguna gracia, que no tiene ningún sentido, pero que también es víctima y forma parte de, no solo de la ambientación, sino de esa sociedad a la que un Kafka o un Gogol están tratando de criticar. Pensaba, por ejemplo, en Meursault, en El extranjero. También un hombre simple, gris, que parece que no tiene rumbo. Pero tiene mucho principio, porque al final no se traiciona. Creo que el hombre de a pie es algo muy interesante, porque al final, Juan Carlos, ¿quiénes somos los hombres y mujeres de a pie? ¿Quiénes somos los que pertenecemos al pueblo? ¿Dónde está lo que nos da identidad, lo que nos da unicidad, lo que nos da originalidad y lo que nos saca del arquetipo? Claro, me quedé pensando en Gogol también en la nariz. Este hombre que pierde la nariz pues es un hombre cualquiera. Y es que una persona que no tiene nariz es una persona sin personalidad. Sí, claro. Eso es lo muy curioso. Y fíjate, acabo de leer, y tú tuviste conmigo la oportunidad de entrevistar a Antonio Muñoz Molina. En su última novela, él hace algo maravilloso, porque pone a una mujer sudamericana a cuidar a una de las protagonistas que ya está en una edad muy avanzada y no puede estar solita y está muy enferma, y de hecho ya está en los últimos días de su vida. Qué difícil a veces es construir este tipo de programas. Las cuidadoras, las nanas. Las nanas, estoy pensando también en las enfermeras. Fíjate cómo ahí también puede romperse las que cuidan los orfanatos. También, porque ahí claro. hay como el contraste, ¿no? La que puede ser muy bondadosa o la que puede ser una desgraciada. Las institutrices. Fui a la ópera también recientemente, traigo la ópera muy en boga. Madame Butterfly. Madame Butterfly tiene una amiga que es súper fiel y que es quien la cuida todo el tiempo, pues un poco tratando de protegerla de la gran desgracia que va a sufrir la pobre Madame Butterfly. Sí. Pero así es. Y es ese personaje que cuida, que normalmente suele ser, curiosamente, una mujer o una persona mayor. Sí, aunque también Sancho es muy cuidador, ¿eh? Sancho es muy cuidador, le va diciendo, acuérdate en este pasaje que a mí es uno de los que más me gusta del Quijote, cuando lo va tratando de proteger porque va a ir a ver a Dulcinea y le trata de decir, pues esa que usted piensa que es Dulcinea, pues es una fregona que se dedica a limpiar pisos, y eso que usted pensaba que eran unos gigantes, era en realidad un molino, y eso que usted dice que es el yelmo de Mambrino, pues es una basinica. Y entonces Don Quijote le contesta con todo pundonor, Sancho, yo sé quién soy. No necesita decirle más después de eso. El artista. Ay. ¿En quién piensas cuando hablamos del arquetipo del artista? Fíjate que pienso
en Dorian Gray, y no sé por qué pienso en Dorian Gray, quizá por su cuadro, pero pienso en esta vida de un De artista, dandy. de un hombre así muy, pues como muy extrovertido, flamboyante, en fin, ¿no? Estridente. Pienso A en mí me eso. viene un hombre ¿Quién? pobre. Ay, Claro, estoy muy influido por Honoré de Balzac, ajá. pero es que mucha de la obra romántica, el artista es un amante. El Sí, artista es un amante no necesariamente de alguien más. Es un amante de la vida, es un amante del arte mismo, es un amante de la sensibilidad. Y estos personajes que quieren expresar a través de la pintura, la escultura o lo que sea, esas emociones son los que están atrapados en pues la coyuntura de la realidad que no le permite a un artista realmente, a menos de que tenga un mecenas, pues tener acceso económico. Y siempre están enamoradizos y claro. siempre se enferman y nunca pueden vender un cuadro. Y el artista es un arquetipo bastante interesante. Me gustaría sugerirte, por el tiempo que nos queda, Ajá. un pequeño juego que va con arquetipos, pero más bien de animales. Ay, a ver, A ver, ¿cuál es la cualidad de un león? su valentía. De una hiena, Ay, pues se burla, la burla. la burla. De un ajá. cuervo, Su sabiduría. pues más O- bien está relacionado con el mal augurio. O con el mal augurio, claro. Es que ahorita El gato pensaba, negro, mala suerte, mala suerte. Entonces tenemos muy claros algunos. El zorro, astucia, astucia. ¿Por qué tenemos esta claridad? ¿Por qué sabemos que el zorro es astuto, que el cuervo es de augurios, que el gato es de mala suerte? que el sopilote, o sea, que, Porque son arquetípicos. claro, El oso, el, ay, normalmente la fuerza, ajá. y que no son muy inteligentes. No, ¿sabes en quién pensaba cuando pienso en osos? En Bear y la Casa Azul. Entonces, creo que no, o sea, a mí se me, como el teddy bear, ¿no? Ese que puedes abrazar, pero los osos son súper peligrosos. Sí, claro que lo son, aunque, y a ver, en la literatura hay de todo un poco, ¿no? Tenemos a Winnie Pooh y tenemos osos Claro. que destrozan gente, pero el oso normalmente caracteriza esa fuerza, ¿no? Ajá. Son como los aspectos que se tienen. Claro, ¿qué ocurriría si de repente encontramos a un zorro que no es astuto? O a un cuervo que da buenas noticias, o a un gato negro que da buena suerte. O a un Rompemos león el arquetipo. cobarde. O al león cobarde, y ahí está Ya la está. grandiosidad, por supuesto. El león La grandiosidad. cobarde, el hombre de lata Que no tiene que corazón. no tiene corazón, el Bueno, ahí el espantapájaros que no tiene que no cerebro, tiene aunque ahí cerebro. en realidad el único que rompe el arquetipo es el león, es el león, tienes sin razón. duda. ¿Qué pensaríamos de un extraterrestre, Ceci? Ay, Dios santísimo. Pues es que si piensas en E.T., pues dices, ay, pero la verdad es que sí, a mí me daría miedito encontrarme un ojón así. Un extraterrestre, pero que cabezón. normalmente el estereotipo del extraterrestre es que ellos son más inteligentes que nosotros, que vienen a exterminarnos, Son verdes. que son, bueno, eso no sé si necesariamente, pero que se mueven en platillos voladores. Sí, claro. Ahí están esos etcéteras, ¿no? Creo que pues resulta un tema interesante, rapidísimo, la mujer fatal. Uy, la mujer fatal, que además de todo, ahorita ya eso está como moviéndose de lugar. ¿En quién pienso? En Nikita, ¿no? En este personaje que es una mujer muy, muy bonita, muy, muy fuerte, muy, muy elástica y muy, muy poderosa. Y eso es lo que la hace fatal. La mujer fatal es muy inteligente y es traicionera. Sí, qué mal. Sí lo es. O sea, Así se construye. porque los personajes femeninos siempre tienen que pagar la cuota de la inteligencia. O son brujas, o son traidoras, o son perversas, o en fin. Por eso hay que seguir construyendo no estereotipos, sino arquetipos, para dar mejores moldes. Despedimos el programa, por favor. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Agradezco al equipo de guiones que nos estén preparando estos guiones, sobre todo a Fer, que es la que está preparándonos unos guiones maravillosos. Seguimos en nuestro afán. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a todo el equipo de producción, a Isis y Alex que están por aquí, por hacer estos programas posibles, que su vida literaria sea gozosa.
Ultimátum. Sí, como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Fragmento de El Golem